Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en la última reflexión sobre lo que como consejeros debemos poner en práctica. Es parte de la semana 4 de la materia 103 y esta reflexión está muy enfocada a enseñarnos lo importante de saber escuchar. Siempre es importante que nosotros tengamos esa comprensión del otro, esa empatía con el otro, para dedicarle toda nuestra atención. Y es que cuando una persona busca consejo, de repente como seres humanos nos apresuramos a dar las soluciones y a decirle, deberías de hacer esto y es que resultó por aquello. Pero antes de dar ya las soluciones o de dar la guía, es importante que nosotros como consejeros, como hermanos en la iglesia, pongamos toda nuestra atención con él, escucharle con el corazón, no solamente con los oídos, para de esa manera hacerlo sentir importante, para hacerlo sentir acompañado y que realmente nosotros le estamos poniendo atención. En este acompañamiento es importante que nosotros aprendamos a conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A partir de escucharlo. Es decir, no solamente es centrarnos en el problema propiamente por el cual se acerca a nosotros, sino conocer su historia de vida, para que a partir de eso entonces podamos comenzar a reconocer algunos patrones que le empujan a repetir ciertas acciones. También en este conocer su historia de vida nosotros podemos reconocer cuáles son sus estrategias, cuál es la forma de pararse y de responder ante la vida. Todos estos datos previos contextuales nos van a ayudar a entender la dificultad por la que está él pasando. Es importante escuchar sus palabras, pero no solamente desde el discurso, sino también revisar esas emociones que refleja a partir de estarnos relatando lo que sucede con él. Por tanto, observar todos esos rasgos que pudiera él denotar nos van a dar información valiosa. Por supuesto, muy importante que seamos empáticos con la persona con la que escuchemos, no hacer prejuicios, no hacer calificaciones o decir, bueno, pues es que tú tienes la culpa por eso y por aquello, no. Escuchar y ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro, sí, pero con amor, con diligencia, solícitos hacia él. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de nuestros problemas, encontramos entonces esa sanación, porque es como si tuviéramos un tanquecito lleno de tristeza, lleno de temor, y al empezar a hablar comenzamos a vaciar, a vaciar, a vaciar ese tanque de esa emoción nociva y entonces comenzamos a sanar. De lo contrario, si nosotros no hablamos de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestro problema y empezamos a guardar esas emociones, hace mucho, mucho daño. Y se crean círculos viciosos que además nos llevan a sentir depresión, frustración y desesperación. Entonces sí es importante que nosotros sepamos escuchar para que el otro hable con toda franqueza, con toda confianza, sin guardarse nada. Y nosotros como consejeros, repito, debemos escuchar más que con los oídos, con el corazón. Debemos concentrarnos en él, en cómo se siente, en qué le implica esa situación que está viviendo, para que de esa manera él se pueda desahogar. Cuando la persona se desahoga, cuando nota que nosotros lo estamos escuchando con respeto y con atención, al vaciar su tanquecito de emociones, entonces él o ella por sí mismos empiezan a pensar en las posibles soluciones. ¿Quién va a saber mejor o quién va a reconocer la mejor solución? Es la persona que enfrenta el problema.
pero lo tiene que hacer con la mente clara, despejado de esas emociones que de repente nos sacan de equilibrio. A partir de que nosotros como consejeros le facilitemos ese entorno, entonces podremos encontrar o él podrá encontrar mayor claridad. Por supuesto, esta claridad tiene que ser iluminada, tiene que provenir del Espíritu Santo y como consejeros cristianos es indispensable que nosotros pidamos en oración el favor, el auxilio, la presencia hermosa y poderosa del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento a nosotros como consejeros, sí, pero principalmente a la persona que está recibiendo el consejo. También en este diálogo que entabla la persona es importante que nosotros como consejeros podamos observar aquellas expresiones faciales, aquel lenguaje corporal, gestual que la persona está utilizando. Por ejemplo, nos decía quien nos dio este tema, si la persona, por ejemplo, al estar hablando de su problema baja la mirada, es justamente una señal, ¿no? De que hay vergüenza, de que no quiere enfrentar al final de cuentas la responsabilidad que él tiene o la vergüenza por lo que ha pasado es tanta en su corazón que por eso es este lenguaje corporal. Quien, por ejemplo, se muestra muy nervioso, evitativo, le da más vueltas al asunto de lo que debiera. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo? Mostrando una conducta de evitación, de mejor hablar sobre otra cosa para no enfrentar de lleno, ¿no? En este diálogo también es importante que todo esto que nosotros observamos en el lenguaje gestual corporal de la persona, pues no se lo hagamos saber, simplemente son datos que nosotros debemos de guardar, porque a partir de ahí, entonces nosotros podemos discernir esos patrones, el origen de esa situación negativa que está enfrentando la persona y en consecuencia podremos entonces ayudarle al aconsejado a enfrentar la raíz de su emoción. Esto es lo más importante, que nosotros podamos ayudarlo, acompañarlo a enfrentar la raíz de la emoción, el dolor, la vergüenza, la tristeza, la humillación que en un momento él enfrentó para que entonces podamos entablar ese puente entre él y su sanación. Reitero siempre la mano del Espíritu Santo porque en Él es en el que encontramos sabiduría, guianza, orientación, verdad, liberación, etc. Y bueno, pues estos fueron los temas de esta materia 103. Hoy terminamos, reitero, con el tema de la semana 4, esto del arte de escuchar, que para los que pretendemos dar este servicio en la iglesia, pues es indispensable que tengamos presente. Muchas gracias y hasta pronto.